nuevas visiones de empoderamiento, además de seguir buscando espacios públicos, es precisamente empoderar primero desde el punto de vista personal a quienes van a ejercer esos cargos. Porque les aseguro que si nosotros logramos empoderar a las mujeres desde el ámbito emocional, personal, en la autoestima, difícilmente vamos a seguir hablando de mujeres a las que les piden un cargo para que los ocupe un hombre, como ya nos los mencionaban las diputadas en Chiapas. Porque difícilmente tendremos que llegar a otro caso Juanitas, como ya teníamos el precedente a nivel federal. ¿Sí? No era novedoso. Porque difícilmente nos tendremos que preocupar por buscar cuotas de género, porque en automático entenderemos que requiero meter mujeres y requiero meter hombres a laborar para un mejor ambiente laboral. Porque una mujer empoderada en su ser, claro que ataca la violencia y de manera automática, porque incluso disminuiríamos los casos de acoso y hostigamiento sexual, porque les aseguro que va a haber mucho más denuncias y por lo tanto mucho menos casos. Porque visibilizaríamos esa violencia que hemos normalizado en casa y esa violencia que hemos normalizado en el ámbito laboral. Entonces, reitero, la falsa percepción del empoderamiento se da en eso. Claro, la condición económica y política es fundamental en el desarrollo de una mujer, pero empoderemos a las mujeres primero en el ámbito personal, a todos los niveles. Porque una mujer empoderada también es una mujer que podrá decir con todas sus letras: yo no quiero casarme, yo no quiero tener hijos, y se le respetará. Pero también será una mujer que diga: yo decidí tener hijos, yo decidí casarme, yo decidí salir a trabajar y merezco el mismo respeto que cualquiera de las mujeres que no lo han hecho. Porque también ser madre significa una decisión, porque también ser esposa significa una gran decisión, una decisión de vida. Porque incluso un trabajo, si no te gusta, te vas. Pero si tú tomas la decisión de ser madre, no es como que digas: ay, 5 años después, ay, te dejo, ya no quiero. Porque sabes que depende alguien de ti. Entonces, el empoderamiento debe ser holístico. Reitero, solamente de esa manera podremos lograr empezar a cambiar las cosas. Por último, y ya para cerrar la participación, me gustaría reiterar este punto de que la única manera de cambiar una cuestión como es la falta de empoderamiento de las mujeres es a través del cambio de la construcción de roles y estereotipos en materia de género. Por lo tanto, la educación constante, la capacitación, viendo estos cambios que se tienen que hacer tanto en mujeres como en hombres, debe de ser lo primordial al momento de nosotros plantear estas políticas y estos proyectos de género. Que no se nos olvide que desafortunadamente crecimos, nos desarrollamos y nos educaron en una sociedad dividida en dos: hombres, mujeres. Y lo que sí hay que tener en consideración, y aquí sí tal vez discrepo un poco con lo que mencionaban las anteriores ponentes, es: la ley no cambia nada, O sea, mi problema no es la ley. Efectivamente tenemos un marco jurídico maravilloso, pero por más leyes, tratados internacionales, reglamentos que nos impongan, si no cambiamos la mentalidad de quienes están como operadoras y operadores jurídicos, la ley puede ser maravillosa, pero nosotros no vamos a avanzar. Una buena ley, y siempre lo he dicho, no es la que piensa en una condición para mujeres o una condición para hombres, porque jamás terminaríamos, como lo decían. Hay mujeres que son mujeres, por así decirlo, de nacimiento, hay mujeres por convicción, que son personas transexuales, hay mujeres con diversa orientación sexual, hay mujeres con diverso género, que sin necesidad de cambiar su cuerpo, pues no coinciden con lo que es femenino y se ven más masculinas. Y cada condición, tratar de regularla en una ley es imposible. Es realmente una actividad titánica que ni el mejor legislador o legisladora nacional o internacional puede lograr. Una buena ley es una ley neutral. Lo que nosotros necesitamos hacer y enfatizar es que quien debe de cambiar es la persona. ¿A través de qué? A través de la educación.
¿sí? Decía Freire, yo no cambio la educación, yo cambio a través de la educación a las personas que van a cambiar al mundo. Y creo que por ese lado tenemos que poner. Hay que cambiar a las personas que van a cambiar el mundo, sin importar la edad. Porque todos y todas en un punto, ya sea familiar, ya sea laboral, ¿sí?, político, puede aportar algo para cambiar a nuestra sociedad, para que seamos realmente una sociedad paritaria y sobre todo que podamos decir que ejercemos en igualdad de condiciones cada uno de los derechos que más allá de ser mujeres o hombres tenemos por ser personas. Muchas gracias. Bueno, maestra, creo que su ponencia ha sido todo un éxito, tiene bastantes preguntas. Gracias. Si me permite, se las leeré todas. Algunas son parecidas para que usted emita su opinión. ¿Considera que en relación a los horarios de trabajo ayudaría a cerrar esa brecha de desigualdad que existe entre los hombres y mujeres? ¿Cuál es el elemento principal para distinguir la existencia de un falso empoderamiento de la mujer? Desde su punto de vista, ¿cómo se puede fomentar la igualdad de género en las nuevas generaciones? Es decir, un cambio respecto de lo machista. ¿De qué manera considera que el Poder Judicial podría incidir en el verdadero empoderamiento de las mujeres? ¿Cuál es el balance de empoderamiento para una profesional cuando eres madre? ¿Considera que el empoderamiento de las mujeres es algo que debe de enseñarse desde el sistema de educación básico, primaria y secundaria? ¿Qué acciones concretas implementaría para empoderar a nivel personal a las mujeres? Bien, trataré de dar una respuesta a cada pregunta. De igual manera, si queda algo pendiente, estoy a sus órdenes. ¿Qué acciones concretas se podrían implementar para empoderar a nivel personal a las mujeres? Podrían realizarse talleres, pero talleres que vayan enfocados a hacer un autoanálisis sobre la persona, ¿sí? O sea, que más allá de entender que quiero una posición, entender por qué quiero esa posición y cuál es mi papel en la sociedad. Porque además, reitero, el problema es entender que solamente estoy empoderada si tengo un puesto público o entender que estoy empoderada si tengo un cargo, ya sea a nivel privado. Muchas mujeres están muy empoderadas en su familia, ¿sí? Porque además el empoderamiento viene en varios sectores, a nivel privado y a nivel público. Entonces, aquí más bien sería, ¿qué nivel de empoderamiento a nivel personal de las mujeres, privado o público? Porque a nivel privado tendríamos que hacerlas entender que ellas son parte de una familia y que por lo tanto ser parte de esa familia significa que les tienen que tomar en consideración. Lo que implica que el ejercicio del gasto, las decisiones en casa, incluso qué se quiere comer, no es una decisión del marido y de los hijos o las hijas, es una decisión de todos. Y díganme si no, la mayoría de las que son madres siempre preguntan, ¿qué quieren comer? ¿Por qué no preguntar, ¿qué vamos a comer? ¿Por qué? Porque es una posición de, yo me subordino a lo que dice la familia en su mayoría. Empecemos por ahí, ¿sí? Entonces, a nivel personal sería, a nivel privado sería, entender que nosotros somos parte de una familia y por lo tanto mi decisión es tan importante como la de cualquier otro. Segunda, a nivel profesional, entender que el tener un trabajo, además de una aportación económica, es un desarrollo también personal y por lo tanto lo tengo que disfrutar. Por lo que yo tengo que ver por mi integridad, por lo que yo tengo que ver, vamos, suena algo muy banal y esto no solamente es para las mujeres, es en general para hombres y mujeres. No vamos a comer porque tenemos trabajo. ¿A qué se traduce? No te quieres. Es que el trabajo es importante. ¿Y qué crees? Si no comes, si no duermes, te enfermas y si ibas a faltar una hora para comer, vas a faltar una semana porque vas a estar en el hospital.
Pero eso ¿a qué se traduce? A una falta de cariño propio, a una falta de respeto propio. Y es algo que nos enseñaron, ¿sí? Eso no nos lo enseñaron en casa, eso nos lo enseñaron en el trabajo. ¿Quieres ser responsable? Sacrifica tu propia integridad. No, porque entonces así no funcionan las cosas, ¿sí? Entonces, desde ahí tendríamos que hacer talleres para hacer una valoración sobre cómo estoy llevando mi vida y por qué la estoy llevando así. Y vamos, pueden ser talleres muy sencillos de media hora, pero que te hagan reflexionar sobre realmente cuál es la posición que tú consideras tienes en esta vida. El empoderamiento de las mujeres es algo que debe enseñarse en el sistema de educación básico, sí, pero no solo el de las mujeres, el empoderamiento en general, porque para quienes son hombres les tengo una noticia, tampoco están empoderados, ¿eh? Aunque les hayan dicho que sí por ser hombres, en automático no se da. Muchos hombres tampoco están empoderados. Y entonces el empoderamiento es algo que tenemos que trabajar en conjunto. Sería maravilloso que se diera a nivel básico, sin necesidad de llamarle clase de empoderamiento, ¿sí? Simplemente establecer actividades, reitero, a través de docentes que nos permitieran entender incluso por qué voy a estudiar, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto a adolescentes que le dicen, ¿qué vas a estudiar? Pues lo que diga mi familia. Esa no es una persona empoderada, independientemente de que sea hombre o sea mujer. Yo quería estudiar medicina, pero me mandaron a derecho. Pues entonces no estás empoderada, ¿sí? Muchas mujeres, y yo lo he dicho en la universidad, alumnas no están empoderadas. Ay, claro que sí, soy universitaria, sí, nada más que usted le habla a las 3 de la tarde a su mamá, ya voy para la casa. Mientras que el hijo, pues agradece a la mamá que llegue a las 8. Sale una beca para Europa, me quiero ir a Europa. Ay, hijo, qué bueno. Hijita, ¿cómo crees? Allá está bien peligroso. Y entonces no se va porque la familia dijo que no. Aunque sea tu proyecto de vida, eso no es estar empoderado. Por supuesto que requerimos empoderamiento, hombres y mujeres. El problema es que además la educación se ha formado, y eso es una crítica al sistema, no para crear líderes, sino subordinados. Yo lo he dicho mucho en la universidad y en la facultad de Derecho. Llegan y te dicen los maestros y las maestras, el día que trabajes en un despacho, caray, ¿por qué no mejor me dice, el día que pongas tu despacho? El día que trabajes en un tribunal como secretario de estudio y cuenta, está muy padre, pero ¿por qué no me dice, el día que seas ministro? Sí, déjenme soñar, eso no cuesta nada. Pero que creemos líderes, mujeres y hombres. Entonces sí, tendría que ser parte de la educación. ¿Cuál es el balance de empoderamiento para una profesional cuando eres madre? El balance perfecto para saber si estás empoderada es no tengas culpa de salir a trabajar. En el momento que tú no sientes culpa al momento de salir a trabajar, en ese momento tú ya encontraste un balance. Porque es algo que pasa mucho. Su hijo o su hija se cae, les hablan, llegan al hospital, así sea su propia mamá o sea su suegra, y le dicen, si no hubiera salido a trabajar, el niño estaría bien. Llega el hombre y le dicen, ¿cómo está mi hijo? Hijito, ni te preocupes, ni le pasó nada. Y entonces la mamá está, es que si no hubiera ido, es que si no hubiera salido, es que si yo estuviera en casa. ¿Sí? La culpa. Al hijo o a la hija la reportan por no ir a clases. Es que si yo estuviera en casa, cuidaría que fuera a la escuela. No, perdónenme, pero eso es responsabilidad de sus hijos y sus hijas. No es de ustedes. Y así estuvieran en casa, ¿qué creen? Tampoco iban a entrar. ¿Sí? Porque no es una conducta de que ustedes las tengan que vigilar 24 horas. Es una conducta que ya como persona estás asumiendo, una responsabilidad. Entonces, el balance perfecto es cuando tú asumes que diste lo máximo para educar a esa persona, pero que llega el momento en que todo acto que lleve a cabo es su responsabilidad y no tuyo. Porque tú ya estás haciendo suficiente con salir a trabajar para darle de comer, para vestirle y para atenderle. Y por el contrario, en vez de sentir culpa, decirle, y regresando te pones a lavar, te pones a hacer qué hacer, ya estoy bien cansado por la escuela, igual que yo estoy muy cansado de ir a trabajar, pero como todos nos cansamos, pues entonces todos hay que aportar. En ese momento encontramos un balance.
¿De qué manera considera que el Poder Judicial podría incidir en un verdadero empoderamiento de las mujeres? Bien, varios puntos. El primero, como lo reitero, habría que plantearnos los horarios laborales, y ya sé que no me van a hacer caso, ¿verdad? Pero porque además es un problema, reitero, a nivel nacional y en todos los sectores, pero sería un buen planteamiento. Primero que nada, los horarios, ¿sí? Para poder establecer pues una jornada y un ambiente mucho más cómodo que nos permita desarrollarnos tanto a nivel privado como a nivel público. Otro factor sería una capacitación, reitero, pero que fuera a todos los sectores, ¿sí? Es decir, tanto operativos como titulares, que fuéramos. Y aquí pesa mucho, pero entendiendo como titulares incluso a quienes están juezas, jueces, magistradas, magistrados, porque ellos son los líderes y las líderes que van a tener que guiar a su equipo. Entonces, ellos son los primeros que se tienen que preparar para entender cuáles son las funciones que realizar, a manera de buscar que todas las personas de su equipo estén empoderadas, mujeres y hombres. Y el tercer punto que yo diría que es importante del Poder Judicial, ya más hacia el público, es hacer efectiva la perspectiva de género, aplicar la perspectiva de género en cada uno de los actos. O sea, hace un momento una de las ponentes decía, ya es obligatorio. Sí, ya es obligatorio. El problema es que es obligatorio, pero si no lo pido, a muchas y muchos se les olvida. Entonces, entender que es una obligación aplicar estos elementos para poder desarrollarnos mejor. Desde su punto de vista, ¿se puede fomentar la igualdad de género en las nuevas generaciones? Sí. Y fíjense que aquí yo creo, siempre he sido una creyente ferviente de que la perspectiva de género, el tema de la igualdad, el tema de la no discriminación, la no violencia empieza en casa. Ese sí creo que es un factor que tenemos que empezar a enseñar en casa y se va a traducir afuera. ¿Cómo quitar el ámbito machista? Pues quitando esa visión de que si tenemos 2 hijos y una hija, la hija le tiene que servir a los hijos porque pues ella es niña, que nos cuesta trabajo porque así nos educaron, pero lo tenemos que empezar a hacer. Poner a los hijos a cocinar, a lavar, a planchar, sí, pero también a las hijas a cambiar un foco, a poner un tabique, a hacer jardinería, porque pues así como me interesa que el niño sea independiente, pues también me interesa que la niña sea independiente. Entonces, actividades iguales. Hace un rato escuchaba una pregunta y decía eliminar a los niños machistas y eliminar a las princesitas, y lo apunté, espérenme. Ajá, así como que las princesitas débiles o frágiles. Una concepción muy personal, yo no tengo problema con las princesas, tengo problema con el concepto que le hemos dado a la princesa, porque honestamente quienes sean princesas en la vida real no la tienen fácil. Por supuesto que es un gran honor ser una princesa, porque tienes a tu cargo una gran responsabilidad, no solo representar un país, sino cuidar de la gente que es parte de ese país. A mí me encantaría que todas las niñas entendieran que ser princesas es ser una mujer fuerte, es ser una mujer con responsabilidades, es una mujer líder, es una mujer que aspira a ser reina. Claro que yo quisiera que fueran más princesas. El problema es que hemos entendido princesa como debilidad, y eso es mentira. La princesa no es débil, la princesa es una mujer fuerte. Entonces sí, enseñen a sus hijas, a sus sobrinas, a sus nietas a ser princesas, pero bajo una concepción correcta de la princesa. No bajo una concepción de que princesa significa ser inútil, porque eso es mentira. Como tampoco el príncipe es inútil si no lo enseñan. Pero ¿por qué el príncipe es alguien importante? Porque toda su vida se prepara para ser ¿qué? Rey. ¿Por qué no entender que la niña va a ser una princesa que toda la vida la vamos a preparar para ser reina? Entonces yo no estoy en contra de ser princesa. Y yo diría, sí, eliminemos la visión machista, empezando por quitar esa etiqueta de que ser princesa es malo. Eduquemos princesas, pero princesas fuertes, princesas que realmente van a cambiar la visión de nuestro mundo. ¿Cuál es el elemento principal para distinguir la existencia de un falso empoderamiento a la mujer?
lo que yo les mencionaba, la mujer que llega siendo tirana no está empoderada. La mujer que para tomar una decisión consulta a 20 personas y después de que ya las 20 le dijeron que sí, dice, pues es que yo siempre dije que sí, no está empoderada, ¿sí? La mujer que si no consulta a 20, pero después es más, ahí se van a dar cuenta hasta si en su familia están empoderadas sus hijas o sus hijos. ¿Por qué? Porque si alguien llega, si alguno de sus hijos o hijas llega y le dice, ¿qué hago? Y le dicen, haz esto, y le salió mal y le dice, ¿es tu culpa? No está empoderado, porque quien está empoderado asume la responsabilidad de sus actos y no culpa a los demás. Esto es una función muy sencilla de ver, por ejemplo, con las que son jefas. Cuando todo sale bien, yo soy la líder. Cuando todo sale mal, ¿a quién voy a despedir? ¿Sí? Eso no es estar empoderado. Una buena líder, una buena mujer empoderada dice, asumo la responsabilidad porque yo tenía que revisar y es mi papel ver que no vuelva a pasar y prever cómo vamos a cambiar esto. Entonces, eso sería un concepto para ver si una persona está empoderada o no está empoderada. Claro, consejo, no le vayan a llegar a decir, no está empoderada, porque si no los corrió porque se equivocaron, los corre por eso. ¿Sí? Pues no sean tan drásticos, háganlo más sutil. Y por último, ¿considera que la relación a los horarios de trabajo ayudarían a las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres? Sí, pero reitero, entendiendo que los horarios de trabajo deben de ser aplicados estos beneficios tanto a hombres como a mujeres y entendiendo para qué se hace este cambio, ¿sí? Porque les pongo un ejemplo, es como las licencias de paternidad. Las licencias de paternidad no son malas. El problema es que muchos entendieron que la licencia de paternidad era irse de vacaciones. Entonces no ayudaban en nada en la casa, ¿sí? Al contrario, la esposa decía, pues ¿para qué te quiero aquí? Mejor vete a trabajar, me quitas más tiempo. ¿Sí? Entonces, no, entender que precisamente cambiar los horarios es para una conciliación de la vida familiar y laboral de todos y todas. Por lo tanto, entonces eso es parte de lo que vamos a tener que aprender a cambiar bajo estos estereotipos y roles. ¿Sí? Es un proceso difícil, sobre todo en un país como el de nosotros, en donde hemos entendido que mayor efectividad es el que se queda más tiempo. Y es una visión muy errónea, porque en el extranjero, sobre todo en Europa, dicen, si tú te tienes que quitar más horas que tu jornada laboral, significa que eres muy ineficiente, porque no pudiste sacar tu trabajo en el horario. Si tú te puedes salir antes, significa que eres tan eficiente que te sobró tiempo. Pero en México no lo entendemos así. Entonces, si alguien en una área, que también me ha tocado ver, que hay personas, tanto hombres como mujeres, que son muy buenas líderes y que también tienen una muy buena visión de esta conciliación, dice, mi personal sale a las 6, pero si para las 5 de la tarde o las 4 de la tarde ya acabaron su trabajo, se pueden ir. Y entonces todo el resto de los trabajadores y trabajadoras empiezan, ay, qué preferencias tiene, porque se van temprano, les hace falta trabajo, les vamos a pasar. No, la diferencia es que nosotros llegamos a trabajar, ustedes están perdiendo el tiempo en criticarnos, mejor póngase a chambear, ¿sí? Así van a salir temprano. Es una visión errónea, por eso decía, es algo que nos va a costar trabajo. Lo tenemos que plantear, así como escuchamos en los temas de violencia directa cómo debemos de atender a las mujeres, habría que escuchar que también, al ser una cuestión de género, va involucrado el tema laboral. Entonces, son cuestiones que nos cuesta trabajo. Algo que sí coincido con una de las ponentes es, tal vez ya no nos toque a nosotros, tristemente, pero mientras cambie, no me importaría que fuera para la siguiente generación. Lo que sí, nuestro papel es empezar, aunque sea en casa, a hacer este tipo de cambios. Porque, reitero, hay que educar a quienes van a cambiar el mundo en un futuro. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra. Le entregamos una muestra y un presente de nuestra obra editorial. Esperamos le sirva y le guste. Y invitamos a la maestra Viviana para la clausura de este evento. Claro, gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido una mañana muy enriquecedora con estos temas.
y yo no quisiera extenderme mucho más que en el agradecimiento a todas y todos los que nos acompañaron y particularmente destacar la labor que realizaron la magistrada Celia Marín Sasaki, la licenciada Rocío del Pilar Villaraus Martínez, la licenciada Marisela Contreras Julián y desde luego a la maestra Miroslava Piñera Zúñiga, que nos hizo Piñera, ¿verdad? Pineda. Sí. ¿Pineda? Es que dice Piñera aquí, perdón. Pineda Zúñiga, que nos acompañó también y que ya nos hizo reflexionar mucho sobre el tema, en un lenguaje bastante que no es, digamos, es más coloquial para todos entender que las cosas son así, porque la violencia de género y el empoderamiento viene desde lo cotidiano. La verdad es que importantísimo esto que nos ha dicho, y trabajemos de verdad para que todas evitemos esas circunstancias que nos evitan llegar a lograr este empoderamiento. Como dice ella, yo por ahí lo escribí alguna vez, tal vez a nosotras no nos toque verlo, pero que sigamos abriendo brecha para que nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras nietas y todas las generaciones por venir lo logren. Esa es parte de la satisfacción que da este trabajo, porque gracias a ese trabajo que hicieron hace 50 años, hace 100 años otras mujeres, nosotras estamos aquí usando este micrófono, y ustedes también como hombres compartiendo con nosotros nuevas ideas, nuevos roles y nuevos papeles en este devenir de la vida. Muchísimas gracias, y si me ayudan a ponerse de pie para hacer la solemnidad que acostumbramos en nuestro país, que es lo que nos dicen luego, que somos muy solemnes, pero le damos así la seriedad a los eventos, y a nombre de la directora de valga la expresión, de la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, a nombre del propio tribunal, del Consejo de la Judicatura, que da todas las facilidades, agradezco a todo el personal de la dirección, a todo el personal del INJO que también nos ayuda a llevar a cabo estos eventos, y principalmente a todos ustedes que se dieron la oportunidad de estar esta mañana en estos trabajos, pues siendo entonces las 14:44 de este día 26 de noviembre del 2018, daríamos por concluidos los trabajos del Foro Empoderamiento de las Mujeres en la Ciudad de México, pensando en llevarnos todo esto para hacerlo una realidad. La idea, les decía hace rato, de llevar a cabo este tipo de foros es cerrar llevándonos una serie de reflexiones al respecto, y sobre todo seguir trabajando para que esto sea una realidad. Muchas gracias a todos y felicidades a ustedes, porque estoy segura que salen de aquí con una nueva visión. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos a todas y a todos su participación en este foro. Les pedimos por favor a las juezas que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy a que suban al presidium a tomarse una foto con nuestros ponentes en esta clausura. Y una vez que concluyamos esta foto, le pedimos a las demás personas que nos hicieron favor de acompañarnos que también se sumen con nosotros a esta foto. ¿Alguien más quiere subirse a la foto que sigue? Nos estamos indicando. Muy bien, pues de parte del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, agradecemos a todas y todos ustedes su asistencia al Foro de Empoderamiento de las Mujeres en la Ciudad de México. Muchas gracias.